El ejercicio me pide calcular la composición centesimal o también conocida como composición porcentual de las siguientes moléculas. En primer lugar, del agua, H2O, en segundo lugar, la del perclorato de potasio y en tercer lugar, la del fosfato de amonio. El primer ejercicio trata sobre calcular la composición centesimal del agua, o sea, del H2O. Y vamos con el primer paso, es calcular su masa molecular. Y para ello tenemos que el hidrógeno en el agua, el peso atómico de este elemento es 1 gramo sobre mol. Y como tenemos en la fórmula 2 átomos de hidrógeno, vamos a multiplicar ese peso atómico por 2, teniendo como resultado que 1 por 2 son 2 gramos sobre mol. Ahora, en relación al oxígeno, esta molécula tiene 16 gramos sobre mol, es el peso atómico del oxígeno, y lo vamos a multiplicar por 1 porque un oxígeno es el que tiene esta molécula. Y 16 por 1 serían 16 gramos sobre mol. Ahora, para completar la masa molecular del compuesto, tenemos que sumar estos dos resultados, y 16 más 2 serían 18 gramos sobre mol. Ahora, siguiendo con el paso 2, para realizar esta composición centesimal, vamos a calcular el porcentaje del elemento de cada uno de ellos, en este caso del hidrógeno y del oxígeno. Para ello seguimos esta fórmula. Porcentaje del elemento, de la masa del elemento, va a ser igual a la división de la masa del elemento entre la masa molecular del compuesto, multiplicado por 100. Ahora, el porcentaje ya específicamente del hidrógeno lo vamos a calcular colocando en el numerador el número de 2 gramos sobre mol, que en este caso sería la masa del elemento y del hidrógeno, y eso lo vamos a dividir entre la masa molecular del compuesto que ya acabamos de calcular en el paso 1, que sería 18 gramos sobre mol. A esta división la vamos a multiplicar por 100 y al realizar esta operación matemática me da como resultado 11%. Se cancelan las unidades de gramos y mol y al multiplicarlo por 100 conseguimos el porcentaje, que en este caso sería 11. Ahora vamos con el otro elemento de la molécula, que es el oxígeno. Ya lo que es la masa del elemento, en este caso serían los 16 gramos sobre mol que tiene el oxígeno en la molécula, y lo vamos a dividir entre la masa molecular del compuesto, que ya identificamos como 18 gramos sobre mol. Lo vamos a dividir y estos 18 gramos sobre mol lo vamos a dividir y después lo multiplicamos por 100, y al realizar el cálculo matemático de esta operación y cancelar las unidades nos da un resultado de 89% de oxígeno. Por lo tanto, esta molécula tiene una composición centesimal del hidrógeno sería el 11% y del oxígeno 89%. Para estar seguros del cálculo, la composición porcentual de toda la molécula debería dar 100%, y al sumar 11 más 89 da el 100% de la molécula. Vamos con el segundo ejercicio, que es calcular la composición centesimal del perclorato de potasio, que sería KClO4. Y comenzamos con el paso 1, es calcular la masa molecular del compuesto. Y para ello empezamos a desglosar sus elementos. El primero que tenemos es el potasio, y en la fórmula del potasio hay un solo átomo. El peso atómico del potasio redondeado es 39 gramos sobre mol. Eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que tiene en la fórmula, y es un solo potasio, y 39 por 1 serían 39 gramos sobre mol. Seguimos con el cloro, también hay un solo átomo de cloro en la molécula y el peso atómico del cloro es 35 gramos sobre mol. A multiplicarlo por 1 me da 35 gramos sobre mol la masa del elemento. Seguidamente con el oxígeno. En el oxígeno sí hay 4 átomos. El peso atómico del oxígeno es 16 gramos sobre mol ya redondeado, y eso lo vamos a multiplicar por los 4 átomos que tiene, como lo señalamos acá, y eso me da un resultado de 64 gramos sobre mol para el caso del oxígeno. Ahora, para tener la masa molecular del compuesto, sumamos estas masas de los elementos, y al sumar 39 más 35 más 64 me da un resultado de 138 gramos sobre mol, siendo esta la masa molecular del compuesto del perclorato de potasio. Llegamos al segundo paso. En el segundo paso tenemos que calcular el porcentaje del elemento, que como ya lo vimos en el ejercicio anterior, es dividir la masa del elemento entre la masa molar o molecular del
compuesto, multiplicando por 100. Comenzamos con el primero, que sería el porcentaje del potasio. El porcentaje del potasio, vamos a identificar la masa del elemento, que sería 39 gramos sobre mol. Lo vamos a dividir entre la masa molecular del compuesto, que es 138 gramos sobre mol, y lo colocamos en el divisor, 138 gramos sobre mol, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Al dividir 39 entre 138 por 100, me va a dar un resultado de 28,16%. Ya he conseguido el porcentaje del potasio, vamos con el porcentaje del cloro. La masa del elemento es 35 gramos sobre mol. Lo dividimos entre la masa molecular del compuesto, que serían 138 gramos sobre mol, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Al dividir 35 entre 138 y multiplicarlo por 100, me da un resultado de 25,36%. Y por último vamos a calcular el porcentaje del oxígeno, donde la masa del elemento serían 64 gramos sobre mol, dividido entre la masa molecular del perclorato de potasio, que serían 138 gramos sobre mol, lo multiplicamos por 100, y al realizar la división entre 64 entre 138 por 100, me da un resultado de 46,38%. Ya cumplimos con los tres porcentajes de todos los elementos del perclorato de potasio, lo que nos da que la composición centesimal de esta molécula es que por el potasio serían 28,26%, en el caso del cloro serían 25,36%, y del oxígeno se consiguió que tiene el 46,38% de la molécula. Para comprobar nos tiene que dar un resultado muy cercano a 100, como 99, o en todo caso el 100%. Sumamos los tres porcentajes y nos da 100%. Ahora vamos con el ejercicio número 3, que trata de sacarle la composición centesimal al NH4 con el subíndice 3 y el PO4, que eso sería el fosfato de amonio. Comenzamos con el paso 1, que sería la masa molecular del compuesto, y en este caso el nitrógeno no solo tiene un átomo aquí, sino que eso lo multiplicamos por lo que está por fuera del paréntesis, y 1 por 3 sería 3. El peso atómico del nitrógeno es 14 gramos sobre mol. Al multiplicarlo por los 3 átomos que tienen la molécula, me da un total de 42 gramos sobre mol en masa para el nitrógeno. Ahora en el caso del hidrógeno, vemos que dentro del paréntesis hay 4 por 3 que está por fuera del paréntesis, me da que la molécula tiene 2 hidrógenos. El peso atómico del hidrógeno es 1 gramo sobre mol, y lo multiplicamos por 12 átomos de hidrógeno que tiene la molécula, y me da un total de 12 gramos sobre mol, la masa del hidrógeno en la molécula. El fósforo, por su parte, hay un solo átomo en la molécula, y el peso atómico del fósforo es 31 gramos sobre mol, multiplicado por el único átomo de fósforo que hay, serían 31 gramos sobre mol. Y por último, el oxígeno, que tiene 4 átomos en la molécula y pesa 16 gramos sobre mol, lo multiplicamos por sus 4 átomos, y eso nos da un total de 64 gramos sobre mol. Para obtener la masa molecular del compuesto, sumamos estos resultados y nos da un total de 149 gramos sobre mol como masa molecular del compuesto. Llegamos al paso número 2, que es sacar el porcentaje de cada uno de los elementos, guiándonos con las fórmulas que hemos dado anteriores. Entonces colocamos la división entre la masa molecular del nitrógeno, que es el que primero que vamos a realizar, que serían 42 gramos sobre mol, lo dividimos entre la masa molecular del compuesto, que se obtuvo que es 149 gramos sobre mol, y esto lo vamos a multiplicar por 100, cancelamos sus unidades, y nos da un resultado de 28,19%. Para el caso del nitrógeno, seguimos con el hidrógeno, y en su masa y en la masa del elemento del hidrógeno tenemos que es 12 gramos sobre mol. Al dividirlo entre la masa molecular del compuesto, que es 149 gramos sobre mol, cancelar unidades y multiplicar por 100, eso me da un resultado de 8,05%. Ya tenemos el porcentaje del nitrógeno, el del hidrógeno, vamos con el del fósforo. La masa del elemento, en este caso en el fósforo, es 31 gramos sobre mol. Lo colocamos, 31 gramos sobre mol, y lo vamos a dividir entre 149 gramos sobre mol, que es la masa molecular del compuesto. Al cancelar unidades y multiplicar por 100, esto me da un resultado de 20,81%. Y por último vamos con el porcentaje del oxígeno.
que en este caso la masa del elemento serían 64 gramos por cada mol, lo dividimos entre la masa molecular del compuesto, que serían 149 gramos sobre mol, al multiplicarlo por 100 y cancelar sus unidades para que nos quede en porcentaje, eso nos da un total de 42,95%. Bueno, ya tenemos todos los porcentajes y conseguimos la composición centesimal del compuesto. Y al sumar estos resultados nos tiene que dar el 100% como se está viendo en pantalla. Bueno, ya concluimos los ejercicios y espero que se hayan comprendido. Chao.